Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Robin Tarazona, soy el médico internista y alergólogo e inmunólogo clínico y actualmente presido la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, la Sociedad Venezolana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos y formo parte del grupo de investigación del Caribe y Centroamérica para la microbiota probiótico prebiótico, la Sociedad Española de Microbiota, Prebiótico y Probióticos y la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probiótico y Prebióticos. Y en esta oportunidad, el grupo de investigación del Caribe y Centroamérica para la microbiota, prebiótico y probiótico me complace en invitarme a dar esta masterclass sobre microbiota y autoinmunidad. Bienvenidos a todos. Estos son mis conflictos de intereses, las instituciones a las cuales represento, tanto nacionales como internacionales, y declaro que la revisión y soporte bibliográfico utilizado en esta conferencia fue exclusiva búsqueda y análisis personal y bajo criterios médicos y científicos. Y hoy hablaremos un poco sobre microbiota y inmunidad, el inmunodesarrollo de la microbiota, lo que es disbiosis intestinal, muy brevemente, porque sé que colegas en clases anteriores lo han descrito perfectamente, los mecanismos de autoinmunidad relacionados con las enfermedades autoinmunes, los mecanismos ya conocidos y los mecanismos menos explorados, como son las células linfoides innatas y las actividades macrofágicas en diferentes tipos de enfermedades. La microbiota y el inmunometabolismo, que tiene mucho que ver con la salud y la enfermedad, la inflamación crónica y la autoinmunidad, lo que es la interfase microbiana, algunas consideraciones patológicas, le traigo a ustedes modelos sobre el lupus eritematoso sistémico, la psoriasis, la artritis reumatoidea y la osteoporosis. El uso de algunos probióticos y prebióticos en este tipo de enfermedades y un mensaje final sobre nuestra masterclass. La microbiota no es más que todos aquellos microorganismos que se encuentran en un nicho o en un microambiente, en un huésped, o en este caso en el ser humano. La microbiota intestinal es la más importante por ser la más diversa y la más abundante y la que más interactúa con nuestro organismo y tiene aproximadamente trillones de microorganismos entre bacterias, virus, hongos, arqueas, parásitos, espiroquetas, entre otros, donde por supuesto las bacterias son las más predominantes y tienen funciones fisiológicas importantes que interactúan con nuestro cuerpo, tanto inmunológicas, hormonales, metabólicas y neurológicas. Representan más del 30% del contenido fecal, aproximadamente entre 1 kilo y 1,5 kilos del contenido fecal en el tracto gastrointestinal del ser humano. Y la interrelación entre las especies del microbioma promueve un equilibrio o susceptibilidad a diferentes enfermedades dependiendo de las interacciones microbianas. Y esto es muy importante porque las interacciones microbianas están relacionadas precisamente con ese homeostasis o equilibrio que se puede perder en algún momento de enfermedad. Interacciones como amensalismo, como depredación, parasitismo o simbiosis que logran mantener ese equilibrio intestinal. El sistema nervioso entérico influye en la composición de este microbioma y viceversa. El microbioma influye en la producción de péptidos y sustancias y neurotransmisores del sistema nervioso entérico y existen vías neuroendocrinas dependientes del microbioma intestinal directamente y el microbioma, que no es más que la expresión génica de estos microorganismos, que también interactúa con la expresión génica en nuestras células del cuerpo, expresa aproximadamente 600.000 genes. Y entonces imagínense ustedes la importancia de ello. Entonces, como lo dije, la microbiota o el microbioma intestinal está relacionado con la dieta, la digestión, la inflamación, la respuesta inmune, el sistema nervioso central, la respuesta respiratoria, la función respiratoria y la salud cerebral, entre otros. Y hablando un poquito del inmunodesarrollo, siempre cito este trabajo que, aunque no es tan nuevo, habla sobre la composición de la microbiota intestinal a lo largo de la vida, pero hace principal énfasis en los primeros años de vida, porque precisamente en los primeros años de vida es una ventana de oportunidades para poder modular esta microbiota y determinar el desarrollo de salud y enfermedad a través del resto de la vida. ¿Por qué? Bueno, desde el embarazo la madre tiene su propia microbiota materna que interactúa con el embrión. Antes se pensaba que el líquido amniótico era un líquido inerte y nos hemos dado cuenta a través de la ciencia que existen ciertos microorganismos, como algunos lactobacilos y uroplasmas, que tienen funciones fisiológicas en este líquido amniótico. El estado saludable de la madre y el estilo de vida están relacionados con una buena microbiota materna y una relación vertical madre-embrión.
La microbiota vaginal, el pH vaginal normalmente se regula en el embarazo y promueve una microbiota sana porque precisamente el niño va a pasar por el canal vaginal y va a tomar esos microorganismos iniciales para desarrollar su propia microbiota. Las infecciones o accesos periodontales están muy relacionados también en la madre con la alteración de la microbiota en el embrión. Ya en el parto o la cesárea, fíjense que el parto ya determina pues precisamente la adquisición de esos lactobacilos tan importantes para el metabolismo de este nuevo ser y el, el término por cesárea puede traer el riesgo de adquirir ciertos microorganismos patógenos que se encuentran en la piel o en las mucosas a la hora de la cesárea, principalmente Staphylococcus o Propinobacterium, sobre todo Citrobacterium. Ya en el desarrollo, pues hay otras variables como el uso de medicamentos, principalmente antibióticos, que sabemos que en su gran mayoría depletan esta microbiota intestinal. La lactancia materna, que no me canso de decir que es la vía que mejor nos da probióticos, prebióticos y posbióticos de madre a hijo, donde promueven precisamente la adquisición de lactobacillus y bifidobacterium, sobre todo bifidobacterium que se encuentra a nivel de la areola y el pezón de la madre y que ayudan sobre todo a funciones fisiológicas precisamente a nivel gastrointestinal. El clúster genético del niño por herencia o por adquisición, que también expresa salud o enfermedad, y el medio ambiente, y aquí les traigo a colación la famosa teoría del medio ambiente. Yo como inmunólogo alergólogo, pues reviso con mucha frecuencia la participación después de esta teoría de la higiene, donde habla que precisamente un microambiente muy limpio, o sea, los extremos son dañinos. Un microambiente urbano, donde se usa mucho insecticida, donde se usa mucho desinfectante, puede promover pues la alteración de esta microbiota benéfica y permitir que microorganismos patógenos pues se implanten y produzcan inflamación. Y bueno, ya para el adulto, pues todas estas variables también persisten, pero inclusive se incorporan otros medicamentos antidiabéticos, inmunomoduladores, sobre todo en el contexto de la autoinmunidad, inmunosupresores y protectores gástricos que pueden alterar el pH, pueden alterar la secreción de ácidos pancreáticos, biliares y gástricos y pueden alterar la microbiota. Y eso todo está relacionado con el efecto de salud a corto y a largo plazo. Hablando un poco de la microbiota e inmunidad, pues recordando un poquito histología y cómo está estructurada. Recuerden que tenemos los tejidos linfoides asociados a la mucosa, que se encuentran en todo el trayecto gastrointestinal, tanto el intestino delgado como el grueso, pero principalmente a nivel del ilio tenemos las placas de Peyer, un nicho linfoide bastante importante que consta sobre todo principalmente de linfocitos B y linfocitos T, que son los receptores de las células presentadoras de antígenos, los plasmocitos y macrófagos que puede estar en la lámina propia, y la inmunoglobulina pasa a ser el anticuerpo más relevante a nivel de la mucosa intestinal, porque la inmunoglobulina secretora es la que interviene en el reconocimiento antigénico, una vez ya haya la presentación antigénica, y la inhibición de la herencia bacteriana para evitar que no haya esa translocación microbiana y no se cronifique esa inflamación. También tenemos linfocitos intraepiteliales, tenemos células M, son células especializadas en presentar antígenos, y los ganglios linfáticos mesentéricos que interactúan con la respuesta inmunológica en un estado de equilibrio microbiano. Hay otros factores mecánicos y bioquímicos, como son la biocapa intestinal, esa biocapa producto del moco gastrointestinal, de restos alimenticios, de fibra dietética y de restos inclusive microbianos y de células inmunológicas que interactúan y evitan pues el paso de esos microorganismos al lumen intestinal y al torrente sanguíneo. El pH de mucosa es importante. Sabemos que el tracto gastrointestinal tiene diferentes tipos de pH, siendo el pH gástrico y duodenal uno de los más hostiles. Sin embargo, a medida que vamos bajando el trayecto gastrointestinal, se va corrigiendo el pH y va permitiendo la proliferación de microorganismos para todas estas actividades bioquímicas que ocurren en el intestino delgado y grueso. El moco del lumen y la motilidad intestinal que está relacionado y es un bucle de cómo esté la mucosa intestinal y cómo se expresen estos neurotransmisores del sistema nervioso entérico. Y bueno, lo más importante en el caso de la alimentación es la producción de los ácidos grasos de cadena corta, donde resaltan el acetato propiónico y butírico, los cuales están relacionados con la inmunomodulación gastrointestinal,
es reconocido por todos estos receptores y ellos se caracterizan por promover la producción de todas estas sustancias y neurotransmisores que vemos aquí arriba, como el péptido tirosina, el péptido similar al glucagón tipo 1, el ácido gamma aminobutírico, la 5-hidroxitriptamina precursora de serotonina, y las cuales tienen funciones no solo en el eje intestino-cerebro cerebrales, sino también tienen funciones metabólicas, endocrinológicas y hemostásicas que pues mantienen el desarrollo y la función fisiológica en el individuo. Pero, ¿qué es la disbiosis intestinal? Esto es como un diagrama de flujo de cómo va ocurriendo los hechos. Primero hay una alteración de la microbiota intestinal relacionada con todos estos factores de dieta, edad, estrés, genotipo, uso o no de probióticos, vía de nacimiento, origen geográfico, uso de medicamentos y antibióticos, inflamación que trae una alteración de la microbiota, hay pérdida de la barrera intestinal, hay aumento de la permeabilidad intestinal, hay una translocación microbiana, como se ve aquí, que promueve una respuesta inmunológica inflamatoria una vez reconocido el antígeno traslocado, una producción y migración de metabolitos y sustancias tóxicas que producen una modificación atómica y funcional de la mucosa intestinal y que promueve trastornos de inflamación local que después se traspolan y pueden ser sistémicos como intolerancias, alergias, autoinmunidad, que es el caso de esta conferencia, enfermedades o inmunodeficiencias primarias o llamadas errores innatos de inmunidad, cáncer, entre otros, relacionados precisamente con la especialidad a la cual yo me dedico. Entonces, en la mucosa intestinal, ¿qué se promueve? En el caso de la inmunopatogenia, precisamente una respuesta TH1, una expresión de T-VEC de las células T naïf que a través de citocinas que inmunoestimulan la expresión de algunos de estos tipos de endotipos, TH1 y TH17, que el TH1 es principalmente se caracteriza por producir interferón gamma, pero también puede producir interleuquina 1, entre otras sustancias y citoquinas, y está relacionado con la respuesta antiviral, pero la superexpresión puede traer exceso de inflamación y autoinmunidad. Y en el caso del TH17, promovido precisamente por el factor transformante beta, e interleuquina 6 y el mismo interleuquina 17, que está relacionado con la defensa contra patógenos bacterianos, que es lo que principalmente se puede encontrar en la mucosa gastrointestinal, puede producir una excesiva respuesta inflamatoria y autoinmunidad e inflamación crónica que se puede traslocar a nivel sistémico. ¿Cómo ocurre? Bueno, como se ve aquí, estas son las células enteroendocrinas, neuroendocrinas, en condiciones normales interactúan con los ácidos grasos de cadena corta, hay expresión de péptidos antimicrobianos, defensinas y sustancias antimicrobianas expresadas por las células de Panet, que son células especializadas en la mucosa gastrointestinal, y en el caso de presentar microorganismos patógenos y haber disbiosis y trastorno de permeabilidad intestinal, estos microorganismos patógenos se traslocan o inclusive son lipopolisacáridos y péptidos microbianos y son reconocidos por las células dendríticas, las cuales a su vez las presentan a los linfocitos bien sea en el ganglio linfático o al nivel de los linfocitos especializados intraepiteliales y promueve una respuesta TH1, TH17, TH1 inflamatoria más que todo relacionada con autoinmunidad, TH2 relacionada con alergias o intolerancias y TH17 también puede estar relacionada con autoinmunidad, sobre todo en el contexto de presencia de péptidos microbianos bacterianos. Y se pierde la expresión de las células T reguladoras, que son FOXP13D25, y hay una disregulación inmunológica, lo cual por quimiotaxis trae consigo otras células inmunológicas como macrófagos y polimorfos nucleares al lumen intestinal, y eso se convierte en un bucle de inflamación que pues trae enfermedad no solo local, sino sistémica. Pero ¿cómo se manifiesta este trastorno de permeabilidad intestinal y esta disbiosis intestinal? Bueno, a nivel sistémico puede producir inflamación muscular y articular, adicional a todos los síntomas digestivos. Puede haber expresión de inflamación y enfermedades cutáneas, no solo alérgicas, sino también expresión de enfermedades o inflamaciones cutáneas autoinmunes o infecciosas, trastornos emocionales, porque ese eje intestino-cerebro se ve afectado no solo por la vía del nervio vago, sino por la vía central o inclusive la vía hematógena, y esos neurotransmisores pues alteran o promueven la alteración de conductas emocionales en individuos, infecciones recurrentes, porque
estamos en contexto de un estado de disregulación inmunológica que permite la sobreexpresión de ciertos mecanismos inmunológicos, pero la deficiencia de otros mecanismos que permite que ciertos microorganismos puedan sobreexpresarse y producir infección e inflamación. Alergias y autoinmunidad, que es nuestro tema de hoy, infecciones fúngicas, sobre todo en las damas, porque precisamente ese trastorno de permeabilidad intestinal y esa disbiosis intestinal promueve la probabilidad de una disbiosis eh, vaginal que promueve el sobrecrecimiento fúngico relacionado precisamente con la pérdida de SPH y la sobreproducción del Candida albicans por pérdida del lactobacillus, sobre todo Crispatum y plantarum a nivel de la mucosa vaginal y uterina. Intolerancias alimentarias, ya las comentamos anteriormente, y trastornos digestivos y de la motilidad intestinal, donde resaltan los trastornos digestivos funcionales como la enfermedad eh, inflamatorias intestinales neuroendocrinas. Los mecanismos de autoinmunidad son muchos, pero resalta aquí los más importantes, los que están descritos en diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, la presentación anómala de antígenos propios, donde las células T sensibilizan o activan a proteínas o péptidos antigénicos de sustancias similares a los microorganismos, eso se llama mimetismo molecular, la activación incidental de los linfocitos, bien sea porque están autorreactivos o una persistencia del timo, sobre todo en los niños, que promueve la sobreproducción de linfocitos T y linfocitos B con expansión policlonal inadecuada y reconocimiento antigénico inadecuado, defecto en la eliminación apoptosis de estos linfocitos autorreactivos, defecto en los números o función de los linfocitos T reguladores y funciones inadecuadas de los receptores de estos linfocitos que promueve la persistencia y durabilidad de estas células inmunológicas. Disregulación epigenética, la metilación del ADN y modificaciones de histonas o microRN que promueven síntesis de péptidos inadecuados que promueven la activación de moléculas inflamatorias. La inflamación o una respuesta inmunitaria innata inicial, bien sea por daño tisular o inflamación, o por expresión de inflamosomas exógenos, prótesis, eh, biopolímeros, entre otros, que pueden tener los pacientes y que pueden hacer un reconocimiento inadecuado crónico del inflamosoma y pues exacerbar la enfermedad ya preexistente. Expresiones persistentes de antígenos provenientes de microorganismos con una deficiente evasión inmunológica, lo que le llamamos superantígeno, donde resaltan principalmente la familia de los herpesvirus, pero pues también hay otros virus como el reciente virus del COVID, los virus de la hepatitis, el virus del chikungunya y el Zika, que son virus que pueden persistir en el tiempo, el mismo VIH, y evadir la respuesta inmunológica y producir inflamación y enfermedad. Y pues por supuesto las alteraciones de la diversidad microbiana, que como ya hemos venido conversando, pues altera esa expresión inmunológica y cronifica la inflamación que promueve mayor enfermedad. Entonces, fíjese, otra vez hablando de los endotipos de los linfocitos, cómo están los TH1, TH2, TH9. El TH9 es interesante resaltar porque el microambiente de interleuquina 4 y factor transformante beta promueve la producción de interleuquina 9, más factor transformante beta y promueve inflamaciones crónicas atípicas como la que vemos en la enfermedad mixta del tejido conductivo, la esclerodermia y el fenómeno de Raynaud, que promueven la producción de fibroblastos y la migración y endurecimiento de los tejidos. Pero las células linfoides inactas también son importantes. Las células linfoides inactas son linfocitos intraepiteliales no provenientes del timo ni de la médula ósea. Son linfocitos especializados que se comportan muy parecidos a los linfocitos T. Sin embargo, no expresan receptores tipo TOL y ellos tienen funciones locales de reconocimiento y expresión antigénica. Fíjense todos los receptores que tienen para diferentes tipos de sustancias, diferentes células inmunológicas, como los mismos linfocitos T, las neuronas, las células de TUF estas son las células productoras de remodelado en la mucosa intestinal, macrófagos, células presentadoras de antígenos, células estromales, basófilos, mastocitos, entre otros. Ellos se expresan a través del la expresión nuclear GATA3 y ellos pueden promover pues, la regulación de ciertas sustancias que tienen que ver con los adipocitos, con la contracción muscular a nivel del intestino,
las mismas células de Glow, que son las células secretoras como células caliciformes, las células de Stulf, y promover la hiperplasia y la enfermedad atópica y y la inflamación crónica. En el caso de estos son los células linfoides tipo 2. Las tipo 1 se expresan o parecen mucho a lo que son los linfocitos TH1 con la sobreproducción de interferón gamma e interleuquina 1. Y las tipo 3 están relacionadas precisamente con la expresión de, dependiendo de su receptor o receptores de CCR6 positivo o CCR6 negativo, pueden expresar la activación de las células estromales y producir mayor inflamación o enfermedad. Y la actividad macrofágica, pues también los macrófagos tienen endotipos precisamente relacionados con la expresión nuclear de STAC1, STAC6 o STAC3 y están relacionados precisamente con la activación internuclear de ellos y la modificación del endotipo de monocitos macrófagos o de monocitos residentes a mecanismos de inflamación con la presentación de patrones moleculares asociados a patógenos o a daño, expresión proinflamatoria, que es esta 1, o expresión de reparación tisular, expresado precisamente con la presencia de ácidos grasos de cadena corta y lípidos, interleuquina 1, 13, 33, 25 y 21, o que son los relacionados con la activación de los fibroblastos por el factor transformante beta, activina A, GAL3, FGF, entre otros, o precisamente el endotipo antiinflamatorio resolutivo que está expresado por la activación de citocinas de interleuquina 10 precisamente, que son los que mantienen el estado de inmunorregulación. Los M1 son los relacionados con mayor inflamación, los M2 con reparación y los M3 con inmunorregulación. Y la microbiota está relacionada, todo esto se relaciona con la expresión de ciertos ácidos grasos de cadena corta que promueven esta inmunorregulación. Fíjate cómo es el macrófago, los ácidos grasos de cadena corta. Aquí tenemos una leyenda del butírico, propiónico, acético, pentanoato, el butírico, el acetil-CoA, entre otros, como a nivel de los macrófagos, pues regulan la presencia de glucosa, la glicólisis, la producción de ATP y lograr un endotipo M2 antiinflamatorio en contraposición al endotipo M1, regulando pues la síntesis de proteínas a nivel mitocondrial y de retículo endoplásmico. Igual en las células linfoides innatas, fíjate como el butírico pues promueve esta misma glicólisis y la inmunoregulación para la expresión de sustancias reguladores, se activa el STAT3 que tiene correlación con la activación del receptor FAS ligando, que en presencia de una microbiota benéfica, pues regula a través de la histona diacetilada la producción de derivados indoles que pueden inclinarse a la producción de 5-hidroxitictamina, precursor de serotonina, y evitar la vía del ácido quinurénico, ácido proinflamatorio. Esta 5-hidroxitictamina a nivel de las células B es recibida por los receptores del hidrocarbono, también inmunoregulando la activación de las mitocondrias y la producción de ATP en presencia de glucosa y promoviendo la glicólisis en presencia de piruvato para producir anticuerpos selectivos inmunoreguladores. Aquí pues no solo actúa el butirato, sino también el ácido propiónico y acético. Y en las linfocitos T, pues precisamente en presencia de glucosa también hay, y en presencia de los ácidos grasos de cadena corta se activa esta vía mitocondrial que promueve la inmunoregulación siempre en presencia de microorganismos benéficos. Pero a nivel patogénico, y aquí hay dos expresiones, en el caso de infección, esta microbiota intestinal puede promover la inflamación y la producción de especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial en el macrófago, la activación de especies reactivas de oxígeno y la activación de moléculas proinflamatorias a nivel de los linfocitos T, que son regulados por el ácido acético de la microbiota benéfica y son bloqueados a través de la vía del aril hidrocarbono receptor. Lo propio ocurre con los linfocitos T gamma delta, las células linfoides innatas, precisamente los linfocitos T, TH17 y en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues en el caso de haber disregulación y no expresión de estos ácidos grasos de cadena corta, se puede promover a nivel mitocondrial la disfunción endotelial y la producción del inflamosoma NLRP3
que está muy relacionado con muchas enfermedades, no solo con la enfermedad inflamatoria intestinal, inclusive con enfermedades neurológicas degenerativas como Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades autoinmunes, de las cuales hablaremos más adelante. Bueno, siguiendo con el inmunometabolismo, pues ya sabemos que existen los ejes intestino-hígado, intestino-pulmón, intestino-cerebro, y fíjense cómo ciertos microorganismos y ciertas sustancias interactúan entre la microbiota y el sistema inmune. Los lipopolisacáridos pues ayudan a regular la expresión de señales de los toll-like receptors tipo 4. Las, los péptidos asociados a mucosa ayudan a regular la expresión de las células de Kupffer o los macrófagos residentes que se encuentran a nivel del hígado. Y los probióticos pues ayudan a inmunoregular la expresión de los linfocitos T natural killer o asesinos naturales. Y la presencia de Klebsiella pneumoniae está descrita sobre todo en el hígado con una sobreexpresión de los linfocitos TH17 y la producción de inflamación y enfermedad en el contexto de reconocimiento microbiano, principalmente bacteriano. En el caso del intestino cerebro, ya hablamos que los ácidos grasos de cadena corta ayudan a la sobreproducción de linfocitos T reguladores, que es bastante benéfico, a la homeostasis de la microglia, que pasa a ser pues eh, la célula encargada de destruir células dañinas y de generar la respuesta inmune de fagocitosis a nivel cerebral y logra la inmunoregulación. Y a nivel pulmonar, pues estos ácidos grasos de cadena corta estimulan la producción de células de origen mieloide y la producción, y en el caso de haber de aminas de tirosina, pues hay una sobreexpresión de interferón gamma que ayuda a promover la inflamación precisamente TH1 y la presencia de estos microorganismos, sobre todo Pseudomonas, algunos lactobacilos como el Lactobacillus reuteri, pueden promover la sobreexpresión de TH17. La interfase microbiana no es más que precisamente cómo esos microorganismos logran traslocarse y expresarse en la respuesta inmune y que esas citocinas que se producen a nivel del nicho de la mucosa intestinal puedan migrar como la linfojoyetina estromaltímica, la interleuquina 33, la interleuquina 25 a otros órganos, tejidos y mucosas como por ejemplo el pulmón y promover, en el caso de inclusive de los macrófagos, promover sustancias que activen, por ejemplo, a nivel de la mucosa respiratoria, la migración o quimiotaxis de polimorfos nucleares de linfocitos TH2 y la producción de todas estas citocinas que producen más inflamación en el contexto de alguna inflamación por asma o alergia. Y lo propio pasa en la piel o en el contexto de la enfermedad autoinmune, como no solo por vía hematógena, sino por vía neurológica puede promover el prurito y la inflamación a través de la migración de todas estas células producto de las citocinas que están presentes. Entonces, hay vías neuroendocrinas que pueden producir prurito e inflamación, la misma translocación microbiana, donde promueve la expresión de toxinas y activación celular, la presentación antigénica y migración celular y los mediadores inflamatorios y las citocinas que se pueden trasladar por el torrente sanguíneo o linfático. Y ya en el contexto de autoinmunidad, no podemos hablar de todas las enfermedades autoinmunes porque estaríamos todo el día aquí conversando al respecto, que a mí me encantaría, pero hay muchas patologías autoinmunes que están relacionadas con la presencia de la disbiosis o el trastorno de permeabilidad intestinal, como la esclerosis múltiple, donde hay una respuesta principalmente de TH1, TH17, con la sobreexpresión de linfocitos TCD8 citotóxico, y donde está descrito la alteración de la presencia de la kermansia mucinifílica y la Acinetobacter calcoaceticus en la enfermedad de la esclerosis múltiple. En la uveitis también hay una expresión de regulación inmunológica. En la pancreatitis o en el páncreas se puede haber inflamado con la presencia de Leptotrichia colfewi, sobre todo en el contexto de la diabetes tipo 1, también la miocarditis autoinmune y la artritis reumatoidea, donde veremos más adelante cómo la prevotela tiene una importante activación en la inmunopatogenia, no solo la artritis reumatoidea, sino otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y la psoriasis, entre otros. Entonces, fíjese cómo las células inmunológicas, hay daño en el enterocito cuando hay una presentación de las células dendríticas o presentadoras de antígenos y se activan todas las células relacionadas con la respuesta inmune y generan ese microambiente inflamatorio ya descrito anteriormente. Precisamente en el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune multisistémica, no órgano específica, donde hay afectación de diferentes órganos, principalmente riñón, pulmón, cerebro, corazón, piel, entre otros, pues se ve afectado y se cronifica ese estado de inflamación
Fíjense, aquí podemos ver en un estado de inmunorregulación, donde hay una relación de aumento de firmicutes y reducción de bacteroidetes. Y esta es una relación muy característica que vamos a ver en todas las enfermedades autoinmunes. Donde hay alteración de la respuesta inmunológica, hay una disminución de la relación firmicutes-bacteroidetes, donde los bacteroidetes se expresan mayormente y generan un estado de mayor proinflamación local. Entonces, en el contexto de la presencia de firmicutes, pues hay presentaciones antigénicas adecuadas que ayudan a la producción de linfocitos T reguladores a través de la interleuquina 10, el cual él tiene la capacidad de bloquear pues la respuesta TH1 y TH17, manteniendo un equilibrio en la respuesta inmunológica del individuo. En el caso de enfermedad y del lupus eritematoso sistémico y la microbiota, pues hay pérdida de esa relación firmicutes-bacteroidetes, sobreexpresión de lanospiras, de Enterococcus gallinarum, ruminococcus y algunos otros lactobacilos como el lactobacillus reuteris. Entonces, fíjense que no todo es blanco y negro. Hay patologías donde la Lactobacillus reuteri es benéfico, sobre todo a nivel gastrointestinal y sobre todo desde el punto de vista alérgico, pero hay otras patologías donde pues precisamente el Lactobacillus reuteri no es el más adecuado. Y pues genera una sobreexpresión de todas estas citoquinas proinflamatorias, la activación de autoanticuerpos a nivel de los linfocitos B intracelular por activación de la presentación antigénica, pérdida de la regulación de los linfocitos T reguladores y una sobreexpresión TH1, TH17 con sobreproducción de interleuquina 17, interleuquina 23, interleuquina 6. La gran inmunopatogenia del lupus eritematoso sistémico es que tú puedes tener activación tanto respuesta de linfocitos TH1 como linfocitos TH2 y TH17, y que estos a su vez por quimiotracción, por quimiotaxis, pueden promover la activación de polimorfos nucleares y macrófagos y la activación del complemento, que es muy importante en la inmunopatogenia del lupus eritematoso sistémico. Entonces, fíjense todos los microorganismos que ya comenté que están relacionados con la cronicidad del lupus, se puede conseguir a nivel de las heces o inclusive a nivel sanguíneo una elevación de la calprotectina, hay alteración del metabolismo de los ácidos grasos, hay reducción de los indoles, de las poliaminas, el lactato y sobreproducción de antígenos, péptidos antigénicos y lipopolisacáridos. Una sobreproducción de anticuerpos, un desvío a la respuesta TH17 y pérdida de la TH, los linfocitos T reguladores y una sobreexpresión de inmunoglobulina G en la mucosa gastrointestinal, porque también puede haber sintomatología allí. Y estos son todos los mecanismos de presentación antigénica que puede cursar con el lupus eritematoso sistémico. Pero es importante resaltar que la microbiota, en el contexto del tratamiento del lupus eritematoso sistémico, puede inmunoregular la absorción y el metabolismo de ciertos fármacos antirreumáticos. Sabemos que hay fármacos antirreumáticos, inmunosupresores, inmunomoduladores, antipalúdicos, los esteroides, entre otros, y AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Lamentablemente, la gran mayoría de todos esos fármacos pueden alterar la microbiota intestinal, pero corrigiendo esta microbiota con una buena alimentación y en algunos casos el uso de probióticos específicos en cantidades específicas, se puede inmunoregular y permitir que estos fármacos logren su efecto inmunomodulador y que se controle la enfermedad en el contexto del lupus eritematoso sistémico. Entonces se plantea que la regulación de la microbiota y el uso de los prebióticos y los probióticos pueden servir como una terapia neoadyuvante y prometedora en la inmunoregulación de las enfermedades autoinmunes como el lupus. Fíjese, este es un estudio, este es un metaanálisis reciente del 2023, donde se estudiaron más de 20 estudios multicéntricos relacionados con la microbiota intestinal y la expresión del lupus en modelos murinos, pero también los traspolaron con la evidencia científica y las perspectivas para uso farmacológico en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. ¿Y qué encontraron? Bueno, precisamente que hay una leaky gut, hay una pérdida de la diversidad microbiana, abundancia de bacterias patógenas como Bacteroidetes y Lanospira, traslocación microbiana y pues los Lactobacillus reuteri y Enterococcus gallinarum resaltaron nuevamente como bacterias patógenas que cronifican la inflamación. Hay pérdida en la modulación intestinal que se debe recuperar con el uso de prebiótico, probiótico, una dieta adecuada y en algunos casos está indicado el trasplante fecal controlado.
Hay otros factores de riesgo descritos aquí como el cigarrillo, los rayos UV, la mala dieta, el uso de medicación e infecciones recurrentes y pues la alteración aberrante de la respuesta inmunológica ya expresada y conversada anteriormente puede traer, promover daño a nivel renal, piel, articular, pulmonar, corazón, vaso e inclusive hígado. Hay ciertas expresiones génicas relacionadas con el complejo mayor de histocompatibilidad, los antígenos leucocitarios humanos y las proteínas de unión a la manosa que están relacionadas con la vía alterna de la activación del complemento. ¿Y qué consiguieron en este metaanálisis? Bueno, precisamente en la gran mayoría de ellos, solo un estudio chino fue donde se vio que no hubo esta pérdida de relación firmicutes-bacteroidetes, donde hay menos expresión de firmicutes y mayor expresión de bacteroidetes, y resaltaron precisamente la sobreexpresión de ruminococos, Klebsiella, Prevotella, Ruminococcus, Ergetella en casi todos los estudios, con reducción de los bifidobacterios, de los lactobacillus e inclusive reducción importante del Faecalibacterium pratnizzo. Fíjense, aquí repite la Prevotella, la Annospira, Roseburia. En este estudio chino, nuevamente, pues hay pérdida de los lactobacillus, pérdida de la relación y sobreexpresión de Streptococcus, Campylobacter, entre otros. Igual este estudio francés. Entonces, hay que recuperar con la dieta y el uso de prebiótico y probiótico esta relación para conseguir un poquito de inmunomodulación a nivel de la mucosa gastrointestinal. Y en el caso de la psoriasis, les traje este estudio que me parece bien interesante y es que está relacionado con la disbiosis intestinal o la exacerbación de la disbiosis intestinal en casos de psoriasis leve o tipo light en fenotipos inducidos en murinos y cómo esto está relacionado con el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces se demostró que el metabolismo de la psoriasis es exacerbado por alteración de los ácidos grasos, tanto en enfermedades autoinmunes como la artritis psoriática y la psoriasis cutánea. Hay aumento de la respuesta TH1 y TH17 con reducción de la respuesta T reguladora. Hay un incremento, y eso siempre estuvo presente, de la Prevotella con reducción de los parabacteroides distazonis y de la Arquemansia mucidifílica y una producción exacerbada de ácidos oleicos y ácido estiárico y una reducción en la producción de ácidos grasos de cadena corta inmunoreguladores. Hay una mayor infiltración de las células dendríticas y queratinocitos, tanto en la piel como a nivel de la mucosa afectada y a nivel articular, y un incremento de la interleuquina 23 y que estimula a las células presentadoras de antígenos in vitro para la cronicidad de la inflamación. Este estudio pues explica cómo se pierde también la relación firmicutes-bacteroidetes con menos expresión del lactobacillus o firmicutes y sobreproducción de prevotella. Fíjense que resalta la prevotella dentro de los bacteroidetes que pasan a ser la mayor cantidad de presencia. Y en este estudio se estimuló, según los scores de Baker, a los 2, 4 y 6 meses. Y fíjense cómo la alteración en la producción de interleuquina 17 fue increciendo a través de los meses y cómo fue reduciéndose en el contexto de microorganismos benéficos, los parabacteroides distazones, fueron reduciéndose hasta casi ser imperceptibles. No así la Prevotella como patógeno se incrementaba hasta persistir en mayor cantidades al final del estudio. Entonces es importante cómo la microbiota puede alterar la expresión inflamatoria y cronificar la enfermedad en el caso de la psoriasis. Entonces aquí se ve el ácido estiárico y oleico cómo induce a la célula presentadora de antígenos, reconocimiento antigénico y la sobreproducción de interleuquina 23, lo cual trae como respuesta un endotipo TH17 con interleuquina 17, 22 y 23 a nivel de la piel con una sobreexpresión de inflamación. Pues algo muy parecido ocurre en el caso de la artritis, la osteoartritis y la osteoporosis. La pérdida de probióticos y prebióticos y de vitamina D alteran el metabolismo de los ácidos grasos, inclusive altera el metabolismo hormonal, promoviendo pues el reconocimiento antigénico y la activación de citocinas, en el caso de los huesos, los osteoclastos, que promueven mayor lesión e inflamación ósea y a nivel de cartílago. Y eso pues exacerba y cronifica la inflamación de la enfermedad. Entonces, una microbiota intestinal alterada, pues nos trae inflamación crónica, migración
de macrófagos, migración de linfocitos, sobre todo linfocitos T citotóxicos, lo cual cronifica y daña el cartílago articular, produciendo osteoartritis o artritis reumatoidea, dependiendo del endotipo y la expresión o no del factor reumatoideo a nivel sistémico. Pero esta inmunopatogenia también se ve descrita en el contexto de la inflamación y reconocimiento antigénico de este músculo. Hay antígenos reconocidos como la antiactina, el músculo liso, proteínas que el sistema inmunológico que se expresa inadecuadamente reconoce y produce inflamación y debilidad crónica y pérdida de la tonicidad muscular a futuro. Y ya hablando un poquito de los prebióticos y probióticos, precisamente relacionados con el control de la respuesta inmunológica, la modulación de la antiinflamación, el balance microbiano y la síntesis de ácidos grasos. Fíjense todas las funciones inmunológicas, metabólicas y sistémicas que ellos tienen y que están relacionadas a mantener esa homeostasis a nivel epitelial en la barrera intestinal, cómo regulan la microbiota, porque también se relaciona con la expresión a nivel cerebral y en otras mucosas, mecanismos efectores como la competición con bacteriocina y la destrucción por amensalismo de microorganismos patógenos, el desplazamiento de bacterias a nivel del epitelio gastrointestinal, la inhibición y el crecimiento y muerte mediante la producción de compuestos antimicrobianos y la alteración y la corrección del pH para evitar la progresión de la multiplicación de estos microorganismos, mejora la función de barrera intestinal, la producción de nutrientes como los ácidos grasos de cadena corta, esenciales para la función intestinal y sistémica, y logra la inmunomodulación por todos los mecanismos anteriormente descritos. Aquí les traje un resumen, no les voy a describir todo. Les quería hablar un poco sobre los diferentes estudios. Aquí está el soporte bibliográfico de los diferentes microorganismos benéficos que han sido estudiados en las patologías inmunológicas, sobre todo las autoinmunes como la psoriasis, el lupus, la nefritis lúpica, la artritis reumatoidea, la dermatitis herpetiforme, rosácea, entre otros. Y les voy a resaltar como el Lacticacea bacillus rhamnosus y el Lactobacillus del Bureki es uno de los que más resaltan el tratamiento precisamente del lupus y la celiaquía y la dermatitis herpetiforme. Y esto lo logra a través de la reducción in vitro de toxicidad y potencial del efecto inmunogénico de las gliadinas sobre las células del epitelio intestinal, y produce ceramida en el caso del celiaquía y mejora la expresión de los receptores mitocondriales 155 y 181 en los casos de los pacientes con lupus eritematoso sistémico e inclusive en el caso de nefritis lúpica. Aquí también les resalto el Lactobacillus plantarum, estas subespecies y el Pediococcus acidilactic relacionado también con la expresión del lupus eritematoso sistémico y la enfermedad inflamatoria intestinal, el cual logra prevenir a través de restableciendo la barrera intestinal, reduce la inflamación y el equilibrio de la microbiota intestinal. Bueno, aquí hay otros tipos de microorganismos que se usan como probióticos y que tienen diferentes mecanismos inmunoregulatorios que son benéficos en el contexto de la salud y la enfermedad de las enfermedades autoinmunes. Y para concluir, pues hay que resaltar siempre que no hay mejor prebiótico, una buena alimentación a base de polifenoles, de ácidos grasos de cadena corta, de fibras dietéticas, de glucosaminas, entre otros, que promueven una inmunoregulación intestinal, permitiendo que tanto intestino, cerebro, como hígado y sistema inmune trabajen de una forma regulada en un microambiente con bacterias benéficas y con expresión del microbioma adecuado, produciendo metabolitos inmunoregulatorios como son los ácidos grasos de cadena corta, una adecuada expresión del receptor, serotonina, ácido gamma aminobutírico, entre otros péptidos y metabolitos relacionados con la inmunoregulación. Y en conclusión, una microbiota benéfica mantiene un sistema inmune saludable. Quería resaltar que la lactancia materna contiene los mejores aportes prebióticos, probióticos y posbióticos e inmunológicos para el individuo. Entonces hay que promover la lactancia materna. Los que mecanismos de autoinmunidad están relacionados con la presencia de trastornos de permeabilidad intestinal y disbiosis. Los probióticos son adyuvantes en la inmunoregulación. Los ácidos grasos de cadena corta modulan la expresión endotípica de los linfocitos T reguladores. Los firmicutes son los principales productores de butirato y el género Bacteroidetes, sobre todo la prebotela, está relacionado con la inmunopatogenia
de las enfermedades autoinmunes, entre ellas el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. Los fármacos antirreumáticos podrían alterar la microbiota intestinal, pero a su vez la microbiota intestinal podría inmunoregular la, los mecanismos inmunomoduladores de estos fármacos antirreumáticos para poder controlar y ayudar las enfermedades autoinmunes. Y una buena alimentación, un buen estilo de vida y un control de las emociones nos permite mantener una microbiota benéfica y mantener un estado de salud permanente. Y no me retiro antes de invitarlo a nuestros próximos eventos donde vamos a participar en el 4 al 5 de octubre en Microbiota Buenos Aires con nuestro amigo Cristian y otros colegas de alto reconocimiento en microbiota a nivel latinoamericano, como Fernando, como la doctora Ana Teresa, entre otros. Y en Venezuela vamos a tener nuestro próximo Congreso Nacional de Gastroenterología, donde también va a estar el 19º Encuentro Latinoamericano de Intestino Delgado, Videoscopia y Enteroscopia, el cual están cordialmente invitados, y el Congreso Nacional de Gastroenterología Pediátrica. Entonces, un evento hispanoamericano de Venezuela para toda Hispanoamérica. Estas son mis redes sociales, las redes de la GICAN, y muchas gracias por compartir este conocimiento con nosotros. Feliz día.